esta tarde utilizando un ejemplo de una persona que fue un gran instrumento en las manos del Señor, pero que también debido a las grandes presiones que estaba pasando, a todo lo que él tenía que enfrentar, pues también vivió una etapa de desánimo, pero pudo salir de ella, y eso lo vamos a ver ahora en la palabra. Y para ello voy a estar compartiendo del libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 17 hasta el 19, porque quiero darles un contexto de lo que pasaba con Elías. Vamos a hablar del profeta Elías esta tarde, y ese momento tan crucial en su vida, ese momento en el que tuvo que superar esta situación de desánimo. Entonces les voy a contar rápidamente puntos relevantes que están desde este capítulo 17 al 19 para darles un contexto a todos. Elías pues es un profeta de Dios, nacido en Tisbe de Galaad, y fue llamado para amonestar al pueblo de Israel. Él aparece en escena dando una amonestación al rey de Israel, y él le dice estas palabras: no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo lo ordene. Esa fue la amonestación que le dio. Esta era una palabra de juicio por la idolatría, por la desobediencia que el pueblo estaba demostrándole al Señor. Entonces luego Elías se va hasta donde está el arroyo de Querit, y ahí está escondido tomando agua de este arroyo, mientras todavía hay agua en el arroyo, porque una vez que alcanza la sequía, pues se seca. Pero ahí está confiando en el Señor y también recibiendo su alimento del pico de unos cuervos que le llevaban pan y carne a la mañana y al atardecer. Está por ahí un tiempo cuando se seca el arroyo, y entonces él se mueve hacia el hogar de una viuda pobre, y esta viuda, pues su sustento está en una vasija de harina y de aceite que el Señor promete que no va a escasear. Y ahí están, otro desafío, durante el está ahí el hijo de la viuda muere, él tiene que orar para que este muchacho pueda volver a la vida, el Señor responde a su oración, sigue adelante, pasan 3 años en esta etapa, y Dios le dice que ella tiene que regresar a Israel para decirle al rey Acab que pronto va a empezar a llover. La hambruna estaba totalmente por todo el reino, y era el rey culpaba a Elías de esta hambruna, de esta sequía. Entonces, al llegar, pues crea una gran conmoción. Elías convoca a todo el pueblo a que suba al Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera. Luego les lanza un desafío frente a todos ellos y hace una pregunta muy pertinente al pueblo, y le dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Ahora, vayan imaginándose todo el estrés que estas situaciones van poniendo sobre Elías, porque están enfrentando a multitudes, enfrentando a la autoridad del reino, demanda de su carácter, de su mente, de su mismo cuerpo, estar ahí lidiando con las personas. Todo esto se va acumulando. Luego le dice a los profetas de Baal y de Acera que entonces va a haber una demostración del poder, ya sea que el Dios de ellos sea el verdadero o el Dios de Israel. Entonces el Señor demuestra esa tarde que Él es el verdadero Dios. Él manda fuego del cielo, el sacrificio se quema con todo y el agua que le habían echado alrededor, y todo el pueblo dice: Él es Dios. Lo que sigue a continuación es que
Y Elías le dice al pueblo que vayan tras los profetas, los tienen que prender y los van a ejecutar. Esto también es demandante, es una actividad fuerte, se sigue la confrontación. Y la jornada no para ahí, porque luego él sube a la cumbre del Monte Carmelo a orar de rodillas, rostro a tierra, dice la palabra, ora por no dice exactamente cuánto tiempo, sino que 7 veces le pide a su siervo que vaya y mire si ya se ve algo en el horizonte. Y ustedes saben, un tiempo de oración así tan ferviente también cansa, es demandante. No se queda con eso, cuando ya ve que la nube empieza a subir del agua, se va corriendo y le dice acá, vete a tu casa porque te va a alcanzar la tormenta. Y dice la palabra que el Señor le dio fuerzas. Y Elías corrió más rápido que Acab, que iba en un carro o en su caballo. Y corrió un maratón, porque un maratón tiene alrededor de 42 kilómetros. Y él corrió desde el Monte Carmelo hasta Jezreel 42.90 kilómetros. Después de todo lo que viene haciendo, va y corre toda esa maratón, llega primero que acá. Y cuando llega, le espera a Jezabel y le dice, te voy a matar. O sea, en menos de 24 horas vas a estar muerto. Este hombre, yo creo que ya con la poca energía que le queda, con el cortisol, como decía, agarró el miedo, lleno de miedo, empezó a huir de ahí, de Jezreel. Se va al desierto, encuentra un enebro, dice un árbol, se sienta abajo de ese árbol y cuando llega en la palabra al versículo 4 en el capítulo 19 le dice al Señor, le dice, ¿ustedes creen que le dijo, manda fuego del cielo sobre Acab y sobre Jezabel? O le dijo, no, que se detenga la lluvia porque esta gente no se lo merece. No, tampoco. Ninguna de esas dos cosas le dijo Elías al Señor. Lo que le dijo es, basta ya, quítame la vida, no puedo más, me quiero morir, esto ya no lo puedo soportar, estoy demasiado cansado, estresado, no hay caso seguir lidiando con este pueblo que no quiere entender, en fin, está acabado. Es de esos momentos en cuando uno dice, yo no soporto un día más, yo no quiero una reunión más, yo no tengo alergias para dar un paso más en la vida, no me quiero levantar mañana, lo que quiero es morirme, ¿verdad? De tanta presión que hay por todas partes. Y la verdad que estamos como viviendo tiempos parecidos, hay muchas demandas. En este tiempo que vivimos, hay demanda mental con tanta mala noticia que se escucha alrededor, hay muchos disturbios alrededor del mundo. Estamos con ese tema de la pandemia, que el manejo a veces bueno, a veces malo. Tenemos situaciones familiares, personas queridas que ya no están, que eso también causa dolor. Hay trabajo. Yo tengo una amiga maestra que me dice que el trabajo se le ha multiplicado exageradamente con esta modalidad virtual a la que se ha tenido que acostumbrar y que ajustar. Entonces, hay momentos en que ya no se puede más. El desánimo llega, la tristeza, es un peso muy grande sobre nuestros hombros y pues ya no sabemos qué hacer. Lo bueno es que hay un pero en toda esta historia. Hay un pero y es cuando precisamente Elías está debajo de este árbol. Ahí él está solo, está que le dice al Señor estas palabras de que me quiero morir. Y vamos a ver lo que le responde el Señor a Elías al él decirle basta ya. Voy a leer para ustedes desde en el capítulo 19 del verso 4 hasta el verso 13, 15, para que veamos lo que el Señor dice aquí de primera mano
en la palabra y dice así. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Eso se lo digo para ponerlos en contexto tal y cual lo dice aquí en el verso 4. Entonces en el 5 le dice el Señor. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Verso 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Ahí voy a hacer una pausa. Ya el Señor, por medio del ángel, le va diciendo a Elías que no le va a cumplir la petición de que lo mate, ¿verdad? Porque ya le va diciendo, tienes camino por delante, tienes que comer. Verso 8. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Me encantó esta referencia, como lo dice aquí en esta versión, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Aquí hago una pausa para que pensemos qué bonito dice acá. Llegó a esa montaña, la montaña de Dios. Es como decir, llegué a la casa de Dios y ahí pasé la noche. Y ahí estuve con el Señor toda la noche, en su montaña, él y yo. Luego en el siguiendo dice aquí, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo es que haces aquí en mi casa? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y ahí voy a hacer pausa. Si ven, el Señor le da una gran demostración a Elías de poder. Él está ahí en esa gran montaña, la montaña de Dios, teniendo un tiempo a solas con el Señor. Y Él le dice, sal. Y le muestra el viento, el terremoto y el gran fuego. Pero cuando llega ese sonido apacible, ese silbo apacible, como dice otra versión, ese suave susurro delicado, ahí es cuando Él dice, aquí está. Y ahí escucha la voz del Señor, que tiene para él
más cosas que por hacer. Entonces, reflexionando en esta parte, voy a compartir con ustedes ahora mismo mi pantalla. Nuestro tema de hoy es ese silbo apacible, ese silbo que pareciera que tenemos que estar quietos para poder escucharlo, pero que se nos olvida que a veces está ahí y él nunca se va. Él está suavemente acompañándonos durante todo el camino. Él estaba ahí en esa quietud y quería mostrarle a Elías que nunca lo había dejado, que siempre estaba ahí. Me gustó esta imagen que encontré de cuando él salió de la cueva y estaba escuchando la voz del Señor. Y aquello que él le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Que lo pone a reflexionar y a pensar en todo ese recorrido que él ha venido haciendo durante estos años después de su llamado. Y cómo el Señor ha estado durante todo ese tiempo también, sin dejarlo solo. Y pienso que para Elías hubo esta respuesta del Señor que él estaba pidiendo morir, pero todo lo contrario, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Él le dio un tiempo de descanso, un tiempo de poder reposar. Si vemos, había tenido una montaña rusa de emociones por mucho tiempo. Y eso pues tenía mucha carga sobre él. Tal vez él ni siquiera se daba cuenta porque estaba con tanta adrenalina que no la podía ni siquiera controlar. Pero necesitaba descansar, necesitaba también alimento. Había gastado sus fuerzas. Y el Señor le da una comida caliente y recién hecho, pan recién horneado ahí, ahí cerquita de donde estaba su cabeza para que él coma. Luego le demuestra su presencia, la manifestación de su presencia con gran poder. Le muestra ese acompañamiento por medio de ese silbo apacible. Y luego lo que hace es decirle, bueno, ahora vas a seguir haciendo nuevas tareas. Si ven, ¿qué cambio sucede cuando podemos estar en esa montaña del Señor, en ese tiempo a solas, en esa relación íntima con el Señor, en ese lugar donde podemos escuchar su silbo apacible, donde podemos descansar en quietud? Tenemos que recordar que en medio de todas estas situaciones no estamos solos. Él está ahí con nosotros. Él no se ha ido a ninguna parte. Podemos encontrar reposo en la quietud, en un tiempo separado para escuchar su voz, lejos del bullicio y lejos de la mucha actividad. A veces no es fácil, pero debemos ver la manera de poder hacerlo. También debemos recordar que Cristo es nuestro príncipe de paz. Eso dice la palabra. Él no da la paz como el mundo la da, que son acuerdos de paz firmados para que no haya confrontación. No, Él da un alivio interior que se refleja hacia afuera y que nos ayuda para poder seguir adelante. Entonces, del ejemplo de Elías también podemos cobrar ánimo, porque la cercanía del Señor fue esa clave para poder continuar, para poder seguir adelante. Y bueno, si ustedes siguen leyendo la historia de Elías, él siguió haciendo grandes cosas para el Señor. Y estos puntos los voy a dejar aquí también para compartirlos con ustedes, porque vale la pena tenerlos presentes. Miren acá. Recordemos que no estamos solos, que siempre vamos a encontrar reposo en la quietud, en el tiempo a solas con el Señor, en la palabra. Recordemos que Él es nuestro príncipe de paz y recordemos que la cercanía con el Señor es la clave para que podamos continuar.
para que podamos seguir dando un paso más, un día más y llegando a cosas que podríamos ni siquiera imaginar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, hay un reto que les quiero dejar y el reto es que puedan apartar un tiempo para reposar en la quietud del Señor, que busquen un tiempo para orar y es comunicarse con Él, no tanto, tal vez sé que hay muchas peticiones, pero no podemos dar de lo que no tenemos, necesitamos llenarnos y un tiempo de comunicarnos con Él, de estar a solas con Él, de leer su palabra, de estar en una actitud de gratitud, de adoración, encontrar ese aliento en el poder de la palabra, de la adoración, de la oración y seguir adelante. Porque hay mucho que escribir todavía, hay mucho que hacer, porque el Señor tiene preparadas cosas y ese tiempo de desánimo, Él también lo puede vencer por nosotros. Entonces, espero que esta historia, que tiene muchas cosas más que contar, hay mucho que sacar de esta historia, pero quiero que recuerden eso, que Él no nos deja solos, que su voz apacible es la que nos ayuda a continuar esa relación íntima con Él, que sigamos adelante, que hay una respuesta, que no estamos a la deriva y que tengamos paz en Él. Entonces, que el Señor les bendiga y si hay desánimo, lo podemos vencer juntos con el Señor. Gracias. Bendiciones.